Se estima que la renta de vivienda en la Ciudad de México ha aumentado un 22% en promedio. Por supuesto que hay zonas donde ha aumentado más y zonas donde ha aumentado menos. Es muy difícil, las rentas están muy caras, los lugares son muy lejanos, pierdes tu calidad de vida, para transportarte de tu casa a tu trabajo te vas a tardar 3 horas. Una gentrificación que cada vez devora a más barrios de la capital mexicana. ¿Cuál es la causa de esta situación? ¿Qué sectores de la ciudad han aumentado más y cuáles menos? ¿Cuánto te puede subir el propietario donde vives? ¿Y qué se puede hacer para remediar esta situación? Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián González y bienvenidos a un nuevo video. Múltiples factores como la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación que se vive a nivel global y el tema de gentrificación que están experimentando no solo ciudades en Europa, Estados Unidos, sino particularmente en América Latina, entre ellas la Ciudad de México. Todo esto ha motivado a los propietarios a subir los precios de la renta de sus inmuebles. El encarecimiento de las rentas y los servicios ha provocado que un 30% de los capitalinos se muden fuera de la ciudad durante la pandemia, según una encuesta de Habitat International Coalition. Y lastimosamente tengo que decirles que según expertos el panorama no es muy positivo, pues se espera que en el año 2023 el precio de la renta de inmuebles siga en ascenso. En la Ciudad de México se calcula que aproximadamente 6 millones de viviendas son rentadas. De acuerdo al INEGI, en México hay 5.8 millones de viviendas en renta. La rehabilitación de zonas urbanas incrementa los precios de la vivienda, que no corresponde con los salarios de los arrendadores. El promedio del costo de las rentas es de 6,000 a 9,000 pesos mínimo, con salarios que van de 6,000 a 8,000 pesos mensuales. La principal razón es por el alto costo de adquirir una propiedad y también porque las personas no tienen acceso a créditos o recursos propios para poder hacerlo. En menor proporción están esas personas que no les interesa comprar porque simplemente quieren mudarse y moverse temporalmente a otro lugar o simplemente porque no les interesa adquirir una propiedad. Según el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio promedio para comprar un departamento es de 2.8 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo a la zona, los precios no bajan de 3 millones de pesos. Todo esto en la Ciudad de México. Y amigas, amigos, lo más triste de todo es que la cifra va en aumento porque en los últimos 3 años hubo un aumento en los insumos que se utilizan para la construcción de un 45%. Todo esto debido en gran parte a la pandemia, pero sobre todo a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y dentro de la Ciudad de México, las alcaldías céntricas son aquellas que han tenido un aumento más notorio en el precio tanto de comprar como de rentar un inmueble. Para que se hagan una idea, tan solo en un año, del 2021 al 2022, las rentas aumentaron un 60% en la Colonia Condesa, un 57% en Coyoacán, en la Cuauhtémoc fue de 38%, en Pantitlán del 22%, en Ciudad de los Deportes 32% y en Ampliación Granada, en la Miguel Hidalgo, 20%. La construcción y remodelación de edificios para convertirlos en departamentos de lujo transforman algunas colonias de la Ciudad de México. La gentrificación es un fenómeno socioeconómico urbano por el que personas con mayores recursos, en su mayoría extranjeros, que ganan en dólares o euros, pagan el alquiler de propiedades en pesos y que muchos de los habitantes originarios ya no pueden solventar. Este concepto es tan complejo que no ha podido ser traducido al español. Viene de gentry, aristocracia, terrateniente en Inglaterra. Desde hace 20 años la Colonia Condesa en la Ciudad de México vivió un importante proceso de gentrificación, el cual se extendió a otras zonas como la Roma, San Rafael, Santa María la Ribera, Juárez, Doctores y San Miguel Chapultepec. ¿Sabes cuánto te puede subir la renta tu propietario donde vives en este momento si es que estás rentando un departamento? ¿Cuál es el porcentaje de aumento y cada cuánto lo pueden hacer? Los propietarios del inmueble pueden subir la renta mensual solamente una vez cada año. Es decir, que si tienes un contrato por 6 meses o incluso por 3 meses, el propietario tendría que esperar hasta que se cumplan los periodos suficientes hasta completar un año. Y solamente ahí va a poder aumentar este valor de la renta, no antes.
Y para la renta de vivienda, la ley varía de acuerdo a la ciudad y al estado donde se encuentre esta propiedad. En este caso, para la Ciudad de México, la ley dice que solamente se puede incrementar máximo un 10% anual, no más de eso. Esto según el Código Civil de la Ciudad de México. Esta cantidad también suele aumentar de acuerdo al aumento de la inflación, que por lo general se mantiene entre el 5 y el 8% anual. Aunque Judith y el resto de inquilinos pagaban su renta, el banco quiere desalojarlos para construir departamentos nuevos y locales comerciales en Roma Norte, una de las colonias de moda de la capital mexicana. La gentrificación se ha extendido hacia otros barrios como La Doctores, La Juárez, San Rafael o Santa María la Ribera, donde el precio de la vivienda aumentó entre un 40 y un 80% en el último año. ¿Cómo puedes evitar abusos en el aumento de la renta? Es importante realizar una negociación con el arrendador si es que eres inquilino o viceversa, y sobre todo en el caso de que pretenda aumentar más del 10% del valor mensual de la renta. En caso de que el aumento de la renta continúe, no será aplicable. En este caso, la persona que rente puede prescindir del contrato o incluso acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor o con un abogado para que el aumento sea igual o menor a lo permitido precisamente por la ley. Amigas, amigos, y es que durante la pandemia la mayoría de países optaron por cerrar sus fronteras, por la ley de nadie sale, nadie entra. Incluso algunos países pusieron multas severas a las personas que infringieran hasta salir de sus casas. Sin embargo, México tomó otro camino, recibiendo a todos los turistas, dejando las fronteras abiertas y recibiéndolos con los brazos abiertos. Y es que se calcula que en México el turismo alcanza casi el 9% del PIB total bruto del país. Pero lo que parecía una muy buena idea en su inicio parece ser que ahora se está convirtiendo en algo muy oscuro. Y la razón es que muchos de esos turistas que venían un tiempo temporal a México han decidido quedarse. Incluso algunos han hecho de este país y de esta ciudad su nuevo hogar. Lo que comenzó a afectar a los nativos de ciertas zonas de la ciudad que se ven en situaciones muy complicadas para asumir el alto costo de la renta que cada día sube más. Judith ha buscado otro departamento, pero le resulta imposible encontrar algo en la zona donde ha vivido siempre. Por eso no le queda más remedio que vivir en este cuarto y soportar los embates del nuevo banco propietario. Y es que la inflación también ha afectado a países como Estados Unidos y otros países de Europa y del resto del mundo, lo que provoca que los jóvenes se vean cada vez más ahorcados a la hora de pagar sus rentas, que han aumentado entre un 6 y un 7% anual. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles e incluso Londres, las rentas han aumentado entre un 6 y un 10% mensual. Esto obligó a muchos jóvenes a que tuvieran que buscar otros lugares para vivir y precisamente muchos de ellos terminaron aquí en la Ciudad de México. Muchas personas ahora están aprovechando la amplia gama de opciones para trabajar de manera remota que surgieron precisamente a la pandemia del COVID-19. De tal manera que estas personas llegan a vivir a México, pero siguen recibiendo sus sueldos de sus países de origen, que por lo general son más altos que los que reciben las personas aquí en México. Esto hace que sea difícil para los nativos pagar las rentas que cada día van creciendo y que definitivamente los obliga a mudarse a otros sectores de la ciudad. ¿Pero qué se está haciendo en México para buscar una solución a este problema? Por suerte, México no es el único ni el primer país que enfrenta esta situación y se puede agarrar de ejemplos como lo sucedido en Barcelona hace algunos años. Su coordinadora en América Latina considera que el gobierno de la megalópolis debe tomar mayores medidas para evitar ese desplazamiento. Que consideren la necesidad de asegurar suelo servido y central a bajo costo a la población de menores recursos para que justamente no tenga que seguir saliendo de la ciudad. El gobierno mexicano de hecho está priorizando la recaudación de impuestos a través de las unidades que se rentan por Airbnb, que en algunos casos puede llegar incluso hasta el 30% sobre el valor de renta de estos lugares. Esto con el propósito de frenar un poco el aumento desmedido del precio de las rentas, llevando a que muchos propietarios no quieran rentar sus inmuebles a través de esta plataforma precisamente por el alto costo de los impuestos que tienen que pagar.
El nuevo gobierno capitalino ha impulsado un programa y una reforma de ley para una vivienda más incluyente, como cuenta Rafael Gómez, secretario en esta materia. Y se incentive la construcción de vivienda de precios accesibles a la demanda. Se están empleando otras medidas, sin embargo, es muy temprano para hablar de una crisis de vivienda en la Ciudad de México, por lo que se están tomando cierto tiempo para iniciar algunos planes de acción. Algo que sí me parece fundamental es reconocer que el aumento en los precios no solo de la vivienda, sino de la vida en general, no es una situación solo de México o de América Latina, es algo que está afectando a la mayoría de países a nivel mundial. El gobierno tendría que hacer algunos cambios importantes, sobre todo en temas de fiscalización en el mercado de alquiler y así evitar la alta evasión fiscal, la normativa para la emisión de contratos y expedición de recibos para la declaración ante el sistema SAT. Amigas, amigos, hasta aquí este video, pero antes dejarles una recomendación. Si estás por rentar un inmueble, pregunta ¿cuándo te van a subir la renta y en qué porcentaje? Para que después no te lleves una mala sorpresa. Espero que les haya parecido interesante este tema y este video y te quiero pedir que me dejes en los comentarios si te han subido la renta, en qué porcentaje y qué estás haciendo para contrarrestar esta situación. Te pido que me dejes un like, que lo compartas, suscríbete al canal para más videos, sígueme por Instagram y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.